Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo live, un nuevo episodio de FC Salud, acá donde hablamos con diferentes especialistas del área de la salud para conocer sobre diferentes patologías. Hoy vamos a cambiar un tanto la dinámica porque vamos a hablar de la salud, pero la salud deportiva, porque todos tenemos que tener un estilo de vida activo para poder tener esa salud que todos deseamos y ese bienestar. Por eso con nosotros hoy nos trajimos a una personal trainer. Ella es licenciada en contaduría y su fascinación por la vida saludable y el fitness la llevó a especializarse y a certificarse en diferentes áreas hasta convertirse en personal trainer. Ella es Nubia Silva, con más de 12 años de experiencia en el mundo fitness, compitiendo, incrementando sus conocimientos en el área y además ha trabajado en diferentes y reconocidos gimnasios y empresas acá en la Gran Caracas. Actualmente ella está como personal trainer en el gimnasio VIP Fitness Center. Ella es, como se lo dije, Nubia Silva, y hoy vamos a estar conversando sobre el entrenamiento y la prevención de lesiones al momento de hacer ejercicio. Porque no sé si se les ocurre, cuando uno está haciendo ejercicio y no tiene todos los conocimientos sobre esta área, puede tender a tener sus malestares musculares, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Les recordamos que todos los martes y jueves estaremos conversando sobre diferentes patologías acá en FC Salud, así que se pueden conectar con nosotros para que estén informados sobre diferentes patologías. Del otro lado del estudio, como todos los martes y jueves, está el doctor Carlos Lezama, director médico de acá de FC Pharma, con Nubia, y vamos a comenzar rápidamente con esta entrevista. Les recordamos que pueden hacer todas sus preguntas a través de este live y al finalizar estaremos contestando todas sus dudas. Vamos rápidamente al otro lado del estudio. Adelante, doctor. Como lo dijo Gerardo, con un punto diferente, hoy vamos a hablar de hacer ejercicio, de tener una vida saludable, como siempre queremos que la tengan todos ustedes, pero desde el otro lado de la barrera. Vamos a dejar a los médicos tranquilos, vamos a meternos con las personas especializadas en dar esa orientación específica de cómo hacer ejercicio. Yo le quiero dar la bienvenida a Nubia, que la tengo aquí a mi izquierda, porque, wow, nos va a acompañar en algo que yo sé que muchas personas van a estar oyendo. Yo quisiera hacer una plataforma previa, algo que hablaba con Nubia y le decía, Nubia, la gente ahorita en esta pandemia que está guardada y quiere hacer algo porque está encerrada, se ha dedicado a hacer mucho ejercicio, o trotan, o brincan, o van o hacen cierto tipo de ejercicio en donde hay un área libre. Lo increíble de esto es que cuando yo los estoy viendo, o cuando tú lo estás viendo, o cuando lo estamos viendo, son personas que de repente se les ocurrió hacer ejercicio. No buscaron una manera de orientación. Y yo parto del principio que las personas pueden tener condiciones básicas determinadas, o pueden ser personas que no saben si el ejercicio que van a hacer es un ejercicio para adelgazar, o es un ejercicio para tonificarse, o es un ejercicio cardiovascular, o es un ejercicio de qué tipo. Por eso nosotros te hemos traído hoy aquí, porque la idea, Nubia, es que hay que orientar a mucha gente para que sepa que hay que hacer buen entrenamiento, pero hay que evitar, prevenir el que las personas sufran de lesiones. Bienvenida, Nubia. Esas cámaras son tuyas y simplemente te doy la bienvenida. No sé, tus palabras para el público que te está oyendo. Este live es presentado por Arnic FC. Más alivio, más movimiento. Y bueno, para mí es un placer acompañarlos, orientarlos y darles cierta información que nos permita seguir saludables. Esa es la intención. Tiene muchísima razón, doctor, cuando habla de que en este momento específico hay muchas personas que han decidido hacer ejercicio y bueno, de repente con poca orientación, que se están presentando muchos temas de lesiones, y eso es importante para mantenernos saludables. La idea es hacer actividad física, porque para nadie es un secreto que la actividad física permite mantenernos saludables, mejorar los niveles de estrés, la misma ansiedad. Entonces es importante practicar actividad física. El tema es qué hacer para iniciar la actividad física, cómo hacerlo y dónde debo buscar orientación. Perfecto, bueno, yo como en todos nuestros jefes de salud, la importancia de tener la prevención y el cuidado de salud, porque ese es el objetivo del laboratorio FC,
La única cosa que voy a hacer es las preguntas, según ella me las ha pedido aquí, porque deberíamos llevar un orden, porque es que esto es un ejercicio que lo más importante es llevar a orden. Mi primera pregunta, ¿cuáles son las lesiones deportivas más comunes que sufren las personas cuando están en esta actividad? Exacto. Bueno, existen varias lesiones que se pueden presentar. Sin embargo, quiero aclarar, porque es un tema muy importante que lo sepan, que esto es un trabajo de la mano de traumatólogos, fisioterapeutas y entrenadores personales. También por esa razón, pues estoy también siendo invitada, porque cuando trabajamos en equipo podemos prevenir este tipo de situaciones. Existen muchísimas lesiones que se pueden presentar a la hora de una actividad física, como la tendinitis, que es simplemente pues aquella esa tensión, por la redundancia, de los mismos tendones que se da por esas articulaciones que generan ciertos movimientos. Está también la distensión muscular, por lo general ocurre en los isquiotibiales, que es la parte que está posterior al muslo. Ocurre muchísimo por estiramientos bruscos. Están también los esguinces, que son muy normales. Incluso un esguince puede ocurrir sin realmente hacer una práctica deportiva, porque a muchas mujeres nos ha pasado, a mí me ha ocurrido, yo me hice en una oportunidad un esguince estando en tacones, entonces puede ocurrir. Las fracturas o las rupturas de huesos, que también son ya lesiones más delicadas. Sí, pero fíjate, Nubia, que en lo que estuviste hablando de lo que es la pierna, ¿no? El tobillo, lo que vulgarmente nosotros llamamos batata, que son realmente las que se encalambran, lo que más duele. Pero hay otras partes del cuerpo que sufren de lesiones. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay lesiones de hombro, hay lesiones en la parte dorsal, en la parte cervical del cuerpo, es decir, en el cuello. Digamos que dentro de esas comunes, yo podría clasificarlas. ¿Existe alguna clasificación de estas patologías deportivas? Sí, claro. Existe dos tipos de clasificación de estas lesiones, que son las agudas y las crónicas. Las agudas se generan principalmente por esos movimientos, como por ejemplo la tendinitis o un esguince, ¿okay? Puede ser una lesión clasificada como aguda. Y las crónicas son aquellas que se generan por más tiempo prolongado. Por ejemplo, la distensión muscular o la misma fractura pasan por un proceso de tiempo. Entonces son como que las crónicas. Y las agudas son aquellas que se pueden dar por un mal movimiento, por una caída, algo súbito. Sí. Quizás vamos a ir viendo cómo vamos llevando esto de la forma más agradable para todos los que nos están oyendo, ¿no? Sí, hay lesiones que se producen a nivel del cuerpo, hay lesiones que se dan, y exactamente esas lesiones se dan porque o no hice el ejercicio debido o cometí un error dentro del ejercicio, ¿okay? A lo mejor estaba haciendo el ejercicio debido, pero me equivoqué, o no calenté bien, o hice un mal movimiento, o mi cuerpo no está en condiciones de hacer ese ejercicio. Existen condiciones de grupo etario, de condiciones físicas, las cuales tú como personal trainer observas para orientar a una persona, para llevarla a cuál es el ejercicio debido. Sí, claro. En el mismo momento que una persona toma la decisión de hacer alguna práctica deportiva o iniciar una actividad física, pues lo primero que debe hacer es buscar asesoría, ¿ok? De una persona, un personal trainer, un preparador físico, un entrenador personal, cualquiera de estas personas que ustedes decidan, ¿ok? Que los acompañen en este proceso. ¿Por qué? Porque es importante hacer una evaluación previa de la persona, del asesorado, del cliente, del entrenante, cuál es su condición, ¿ok? Para poder tener un plan de entrenamiento, armar un plan de entrenamiento de acuerdo a él, de acuerdo a sus objetivos. Y más si es una persona principiante que no ha hecho actividad física, es importante acompañarla. Claro, y pienso que esa persona que es principiante debería hacerse un chequeo médico previamente a hacer cualquier ejercicio, porque a veces puede ser que
desde el punto de vista visual, físico, no tiene nada, pero puede ser que desde el punto de vista de algún sistema pueda comprometer a nivel cardíaco, a nivel respiratorio. Es importante acudir cuando en mi mente está comenzar a hacer un entrenamiento, acudir a un médico que me haga un chequeo básico. Y luego debo ponerme en manos del entrenador. Pero debo ponerme en manos del entrenador bajo qué condición. Quiero adelgazar, quiero tener tonicidad. Yo me río muchas veces, es decir, yo estoy hablando contigo, me río muchas veces porque esto que te estoy hablando me trae a mí a la mente, que todo el mundo dice, voy a hacer ejercicio, y tú ves que se ponen aquellos monos y se ponen short y se ponen todo, pero no hay ninguna orientación, simplemente se van a un gimnasio, como digo yo a veces, a destrozarse, porque entonces son 2, 3 y 4 horas de ejercicio sin ningún tipo de orientación. Entonces mi pregunta es facilita. ¿Hay tiempo, existe un tiempo determinado para hacer entrenamiento? ¿Existe un entrenamiento determinado para cada condición? Sí, definitivamente sí. Primero, pues el tiempo de entrenamiento debería ser 45 minutos de entrenamiento, máximo 1 hora 15, 1 hora y media, porque entre el entrenamiento, el cardiovascular, y eso va a depender. Por eso antes le comentaba, doctor, que es importante que estés en manos de un especialista, porque él va a evaluar. Si tú eres una persona que está buscando mejorar tu masa muscular, evidentemente vas a trabajar seguramente más ejercicio en sala de musculación. Si es una persona extremadamente delgada, es una persona que no puede hacer tantas horas de cardio. Entonces, ¿por qué es tan importante esta evaluación previa? Para determinar los objetivos en el corto, mediano y largo plazo de este entrenamiento. Bueno, perfecto. Ya saben que no es cuestión de cómo se me ocurrió, sino que tengo que ponerlo en manos de personas como Nubia para que me pueda decir el tiempo y el tipo de ejercicio. Ok, digamos que ya tenemos como que sabemos que tenemos que buscar un médico, sabemos que tener un entrenador personal, tenemos la orientación de cuál es el ejercicio que tenemos que hacer en función de las necesidades de esa persona. Pero, wow, ya tengo la lesión. ¿Qué debo hacer yo como entrenador para orientar a esa persona que se hizo o obtuvo algún tipo de lesión? Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con varios médicos, traumatólogos y fisioterapeutas, que de hecho he entrenado personas, o mi trabajo ha sido que esas personas que vienen de una recuperación, de lesión o de una operación, poder volver a iniciar la actividad física, y eso es un paso a paso, muy poco a poco, y obviamente va a depender de la lesión. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya tengo la lesión pero quiero comenzar a entrenar? Primero, pues por supuesto, el informe médico fundamental del fisioterapeuta, del traumatólogo, que nos indique, y es un trabajo en equipo, porque él va a indicar qué ejercicios vamos a hacer para recuperar al 100% el cuerpo de esa lesión que ya ocurrió, sea una articulación, por ejemplo, como la rodilla, hombros, codos, que son articulaciones bien delicadas y comprometidas. Entonces siempre es importante que esa persona le indique al entrenador personal el informe y se comunique con el traumatólogo o el fisioterapeuta para trabajar en equipos. Esa es la idea, y acompañarlo, orientarlo, y por supuesto que él pierda el miedo a entrenar, porque ocurre muchísimo, y ya yo lo he vivido con personas que vienen de una lesión y cuando comienzan en el gimnasio tienen temor a hacer ciertos patrones de movimiento. Ay, ya va que la rodilla, espérate un segundo. Entonces, claro, ahí tú sientes como entrenador personal, como coach, que hay un temor, hay un miedo porque ya ocurrió una lesión. Claro. Entonces, tu trabajo también como entrenador personal es generar confianza en esa persona para que vuelva a entrenar y se vuelva a insertar a la actividad física. Existe, chéverísimo, yo veo que tenemos a la persona ya entrenando, tenemos a la persona ya inclusive tuvo la lesión y le estamos dando confianza, pero ahora yo le mando algo, le indico algo, le ordeno que haga alguna actividad con algún medicamento, alguna sustancia
antes de iniciar estos ejercicios? Claro, antes de iniciar los ejercicios es importante tomar en cuenta varios elementos. Primero, la preparación neuromuscular de lo que vamos a trabajar, sea tren superior, tren inferior, hacemos ese trabajo neuromuscular para preparar el cuerpo para la actividad. Y aunado a esto, podemos utilizar, bueno, y ustedes tienen productos fabulosos como el árnica, por ejemplo, en aerosol, que permite preparar también el músculo para esa actividad física. Por supuesto, usar ropa cómoda, la hidratación es súper importante, mantenerte hidratado, y todos esos elementos son importantes a la hora de prepararse para la actividad física. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis aquí un momentico, porque Nubia está hablando de esos productos que tenemos ahí adelante. Esos son productos que son árnica FC, que vienen en 3 tipos de presentaciones. Nosotros normalmente hablamos aquí en Laboratorios FC de que el azul sirve para prepararse, el amarillo sirve para cuando uno tiene golpes o contusiones, y el gris sirve para aquellos procesos inflamatorios, como esa tendinitis de la que tú hablas. Porque cada uno tiene una sustancia determinada que va a ayudar a esa condición determinada, bien sea para prevenir o bien sea para tratar. El aerosol lo utilizamos cuando estamos en el ejercicio, porque es muy sencillo uno estar en medio del ejercicio aplicándose el árnica aerosol. De los 3, ¿hay alguno que te parezca que es más interesante que otro? De verdad que los 3 me encantan. Yo particularmente uso el árnica en aerosol cuando voy a comenzar, porque me gusta correr, me gusta hacer mucho ejercicio al aire libre. Quienes me conocen saben que me encanta la montaña y me encanta correr, hacer running. Entonces es un producto que me encanta aplicarlo antes, ¿okay? Prepara como el músculo para el trabajo. Al finalizar, por lo general, cuando termino mi entrenamiento, me gusta utilizar el gel termoactivo, sobre todo para darme los masajes musculares y pues que el cuerpo o todos los ligamentos, los tendones, pues se relajen. El termoactivo es el gris. El termoactivo que es el gris. Correcto, bueno, se tiene chuchuguasa, que ayuda muchísimo a los procesos inflamatorios. Súper. Ok, ya tuvimos a la persona con su condicionamiento neuromuscular. Yo le quería poner la palabra de tópico, porque es todo un proceso tópico a base de árnica, caléndula, a base de mentol, son sustancias que van a ayudar a calentar el músculo. Pero tú hablaste de agua. ¿Cuánta agua debe beber una persona antes, durante o después del ejercicio? Antes y después, o sea, durante todo el día debe mantenerse hidratado. Aproximadamente entre 3 a 4 litros de agua durante el día. Por ejemplo, irse hidratando durante el ejercicio. Siempre es importante durante el ejercicio hacerlo por sorbos, porque también si vas a correr, es una sensación desagradable sentirte tan lleno con el agua. Entonces es importante irte hidratando en la medida que tu cuerpo lo va solicitando o lo va requiriendo. Lo importante es mantener la hidratación allí, cerca de ti, y no olvidarla, porque también esto evita que tengas calambres, evitas también que el cuerpo sufra, porque cuando se hace ejercicio también hay una pérdida de líquido, entonces es importante reponerla. Por eso es importante siempre mantener el agua. Pero yo aconsejo 3 a 4 litros durante el día, y pues durante el día vas combinando en la mañana. Yo normalmente tomo agua en ayunas y durante el día voy pues tomando cada cierto tiempo un vaso de agua, pues como mi cuerpo me lo va solicitando. Te pregunto algo porque te estoy viendo que estás vestida muy deportiva y tienes tu tipo de zapato. Tipo de zapato que debe utilizar la persona que va a hacer ejercicio, que va a trotar, que va a correr, que va a caminar, porque caminar es un ejercicio también. Sí, total. Bueno, muy buena esa pregunta, doctor, porque es importante aclarar el tema de la indumentaria. Independientemente de las marcas, porque existen muchísimas marcas en el mercado, es importante que uses una ropa adecuada y un calzado adecuado. Ocurre muchísimo, y creo que hace tiempo estuvo muy de moda el tema del running. Hubo un momento en que todo el mundo quería correr, todo el mundo quería hacer running,
Y bueno, empezaron a presentarse ciertas lesiones. ¿Y qué ocurría? Muchas personas tomaron la decisión de un día para otro, yo quiero hacer running, yo quiero correr, pero no tenían el zapato adecuado, no se habían hecho una evaluación de la pisada, que es súper importante saber cuál es mi pisada, y que ese zapato esté acorde a mí para yo poder correr y tener efectividad en el momento de practicar ese tipo de deportes. Entonces es importante que sea ropa cómoda, un zapato adecuado, ¿okay?, a la hora de practicar ejercicio, porque eso es sumamente importante para las posturas y para poder tener una eficiente ejecución de los movimientos. Sí, yo a veces he visto personas que están trotando o que están caminando tan sencillamente, y tú los ves forrados en plásticos, hay algunos que hasta este tipo de piezas que uno utiliza para empaquetar la comida se forran en eso. ¿Tiene algún sentido? No, error, de verdad es un error. No, o sea, el hecho de que te coloques fajas térmicas, te coloques el Emboplast, que se usó muchísimo, yo como entrenador personal vi muchísimos casos así. O sea, no te vas a adelgazar más rápido, no vas a perder grasa así, no se pierde grasa así. Se pierde grasa, primero, a través de la alimentación, ¿okay? Un plan de alimentación adecuado a tu gasto calórico, que te lo puede dar un nutricionista deportivo, y pues tu ejercicio, tu actividad física. Entonces eso de las fajas no funciona. Okay. Qué bueno que lo dice, porque wow, tantas cosas que uno va diciendo en el diario a muchas personas de que para yo perder peso lo único que necesito es aprender a comer, saber qué como, cuánto como, y la otra cosa que es mi consumo calórico. Pero también tengo que saber mucho de cuánto es mi gasto calórico, de qué tipo de ejercicio debe hacer. Probablemente la gente tiene que entender que no podemos ser sedentarios. El sedentarismo te conlleva a tener de algo que hablamos casi que en nuestro primer live, que fue del síndrome metabólico. Pero una de las cosas importantes es que la gente tiene que caminar, no ser sedentaria. No somos seres para estar sentados, no somos seres para estar sin hacer ejercicio. La caminata es perfecta. Y si yo quiero tener un entrenamiento superior, debo ponerme en manos como la de Nubia y ir a mi médico que me dé una orientación perfecta. Ok. Si yo tuviera que decirle a las personas entre un gimnasio, una cancha y una calle, ¿cómo me ubicaría yo? O sea, yo, que Carlos Lezama, ¿a dónde debo ir? Bueno, principalmente sería ideal un gimnasio, ¿okay? Lamentablemente por la situación que estamos viviendo en este momento es imposible. ¿Pero por qué un gimnasio? Porque bueno, tiene primero las máquinas de última generación que te permite, y cada día pues la tecnología avanza muchísimo y ves máquinas más sofisticadas que cuidan precisamente la postura y la ejecución de los movimientos. Entonces eso sería lo ideal. Sin embargo, hay personas que aman entrenar al aire libre, eso también es válido, ¿okay? Que les encantan los deportes como básquetbol, voleibol, fútbol, entonces prefieren una cancha, también es válido. Realmente va a depender de cuál es tu inclinación deportiva, pero como personal trainer, por supuesto que siempre voy a aconsejar que sea en un gimnasio. Ok, bueno, vamos a ir a los gimnasios. Sí. Están cerrados ahorita y muchos de ellos esperemos que en algún momento abran, pero mientras que no están abiertos, no dejen de hacer ejercicio, caminen. Es importante caminar, la hidratación, la buena vestimenta. He visto mucha gente hoy por hoy que en esa condición de que ya no tienen gimnasio, sale a trotar con tapabocas. ¿Qué opinión le tienes tú al respecto? Bueno, es todo un tema lo que ha ocurrido con el tema de la cuarentena, la pandemia y el tapabocas. Realmente es imposible utilizar tapabocas mientras haces ejercicio, porque tú inhalas dióxido de carbono. Entonces, imagínate si esa mascarilla está colocada mientras tú corres. Realmente el aire que está recibiendo tu cuerpo, tus pulmones, no es el más indicado. Entonces es importante no utilizarla
Para la actividad física, no. Sí debes tenerla, por supuesto, porque si en algún momento, obvio, prefieres caminar o te vas a dirigir al carro o entrar a tu edificio, a tu residencia, es importante pues tener las medidas de bioseguridad. Pero en el momento de practicar ejercicio, de verdad, es imposible hacerlo con mascarilla. Es realmente imposible. Te hago una pregunta que muchas veces la gente habla, ¿no? Porque una de las cosas cómicas que tiene cuando la gente quiere iniciarse a hacer ejercicio es que o le pregunta a alguien a qué gimnasio va o qué ejercicio estás haciendo, pero no se acercan a personas como Nubia, que es la entendida. Es la vida. Sí, no, y todo el mundo trata de ver, eso es como cuando la gente va a hacer dieta, ¿no? ¿Qué dieta estás haciendo tú? Y yo hago la misma dieta que tú, a pesar de que no tengo la misma condición. Igual sucede con el ejercicio, ¿qué gimnasio estás yendo? ¿Qué ejercicio estás haciendo? ¿Dónde compraste estos zapatos? Y no todo tiene que ser igual, no hay un estándar, sino que cada persona tiene que individualizar su situación. Entonces, dentro de estas historias de la preguntadera o de lo que dice la gente, hay una que las personas dicen, después que tú terminas de hacer ejercicio no puedes beber agua sino una hora después. Eso es correcto. Como les dije anteriormente, la hidratación en todo momento, antes, durante y después de hacer ejercicio, y sobre todo después de hacer ejercicio porque el cuerpo también va a perder líquido y necesita reponer líquido nuevamente. Entonces es importante mantenerse hidratado. Y sí ocurre mucho el tema de preguntar, pero no olvidemos que uno de los principios del entrenamiento, doctor, es el principio de la individualidad. Entonces eso siempre tenemos que tenerlo presente. O sea, somos diferentes, somos únicos, nuestro cuerpo funciona de manera totalmente distinta. De repente lo que me funciona a mí no le funciona a usted. Y así, igual que lo que yo como de repente me funciona a mí, mi plan de entrenamiento me funciona a mí, no le funciona a otra persona. Entonces eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Es principio de entrenamiento, individualidad. Y a partir de ese momento busco mi asesoría. O sea, yo soy una persona distinta a otra y seguramente tengo un gasto calórico distinto, unos requerimientos diferentes, entonces es importante que eso siempre lo tengamos presente. Qué bueno que lo estás diciendo porque una de las cosas, Nubia, es esa, ¿cómo se llama? Improvisación. Yo creo que esa es la palabra. La gente improvisa muchas veces. Nosotros los venezolanos tenemos la característica que, por ejemplo, cuando compramos un teléfono, lo abrimos y lo prendemos, ya listo, ya yo sé manejarlo, ¿no? Sí, y me olvidé que existen unos instructivos, una cosa, igual cuando un control de televisor o cualquier tipo de cosa de estas que tenemos, no, ya yo soy erudito en esto, lo prendí y ya estoy trabajando. Y resulta que no, existen patrones, existen formas, existen reglas para cada cosa. Y el deporte no escapa de las reglas. El entrenamiento físico no escapa de las reglas. La forma de hacer ejercicio, en los medicamentos o las sustancias que yo me aplico tienen que ir con una directriz determinada porque para eso fueron creadas. O sea, por eso uno ve esos 3 colores porque tienen una condición de ser. Por eso uno debe beber un tipo de agua o una bebida energizante porque tiene una condición. La bebida energizante normalmente están con muchos electrolitos. Entonces, si yo soy una persona de esa, de que tengo cierta edad y pierdo con facilidad electrolitos, o soy hipertenso, que normalmente tengo una condición diferente, yo debería tomar bebidas o hidratarme con algún tipo de bebida que tenga electrolito. ¿Tú recomiendas algún tipo de electrolito o algún tipo de sustancia? Por ejemplo, hay personas que se les recomienda tome potasio. Es que eso va a depender específicamente de la condición. Okay. Y por supuesto de lo que también indique el médico. Si es una persona que tiene una pérdida de electrolito, pues por supuesto va a tener una sustancia específica que debe consumir. Y si no, pues agua. Yo soy 100% de apoyar lo más natural posible, realmente. A menos que exista una condición patológica y pues un requerimiento específico que ya un médico diga, no, él tiene que consumir este tipo de productos. Yo te estoy haciendo todas estas preguntas y a veces algunas de las personas preguntas, wow, tontas, pero son preguntas que están ubicando a la gente. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y comprarme alguna bebida de estas energizantes o que tienen electrolitos, que vienen en diferentes colores, azules, roja, con mandarina, sin mandarina, porque, wow, a lo mejor yo lo que estoy es poniéndole a mi cuerpo un exceso de electrolitos.
Yo creo que el agua es la condición o es el producto o es la sustancia más adecuada, pues en estos casos, como tú lo estás diciendo. Y si yo necesito ese electrolito, debo haber pasado por manos de un médico que me haya dicho, tienes algún tipo de problema y necesitas tomar esto, o por tu condición de algún medicamento que estás tomando, o por tu condición de edad, o tu condición de peso, o tu condición de o eres hombre o eres mujer, porque también tenemos diferencias en ese sentido. Totalmente. Si yo te pidiera a ti cuáles son esos elementos preventivos que tú le dijeras a una persona que tiene que hacer o que tiene que seguir, ¿cuáles serían? Para realizar actividad física, bueno, como lo comentaba hace rato, pues obviamente un informe médico sería ideal, utilizar ropa adecuada, alimentación balanceada, hidratarse, estar muy pendiente del tema de las posturas, de cómo ejecuto los patrones de movimiento, por eso necesita una asesoría de un personal trainer, y sobre todo pues la decisión de iniciar una actividad física pero con acompañamiento. Creo que va a ser ideal, va a ser lo mejor, porque lo que estamos brindando es salud y lo que tenemos que hacer es que las personas pues se mantengan saludables, activas, saludables, porque eso es lo que estamos apostando hoy día. Y esa es la apuesta de Laboratorios FC. Total. Buscar que todo y uno de esos seres que están de aquel lado viéndonos mantenga la mejor condición física y una salud en la mejor condición posible. Que ese estado mental, físico, social, total, se mantenga en las mejores condiciones y que todas esas cosas que nos están sucediendo alrededor las tengamos en medio lado. Busquemos una manera de vivir de la mejor manera posible y uno de los elementos es mantener esa condición física normal. Sí, y no olvidar que cuando hacemos actividad física pues liberamos la hormona de la endorfina, que es la hormona del bienestar, entonces es súper importante. También la utilización de geles, de productos como los que ustedes tienen, que son fabulosos, para prepararnos antes de la práctica deportiva y luego de la práctica deportiva, pueden realizar masajes, que también va a ser importantísimo, evitar las dolencias musculares, evitar dolores musculares. Entonces todo esto, pues, tenerlo en cuenta a la hora de la práctica deportiva. Bueno, maravilloso. Yo estoy viendo algunos faros del otro lado. Hay esas luces verdes que tú ves, es que en el otro lado del estudio están cayendo preguntas. Okay. Y yo creo que hemos puesto una plataforma lo suficiente, o que tú has puesto una plataforma suficientemente interesante como para ya tener un bloque de preguntas. Le voy a pasar las cámaras al otro lado del estudio para donde está Gerardo, que seguramente nos va a ir dando esa serie de preguntas. Adelante, Gerardo. Así es, doctor, aquí tenemos diferentes preguntas y hay muchas dudas con respecto al entrenamiento. Y yo creo que sí, tienen razón. Muchas personas realizan ejercicios sin saber cómo realizar este tipo de rutinas. Y por aquí hay una pregunta bastante interesante que a mí me ha ocurrido. Y siempre que voy a hacer ejercicio, este tipo de situaciones hacen que se me quiten las ganas de seguir entrenando. Acá nos dicen: cuando comienzo mi entrenamiento, siempre al día siguiente me duele todo. Es normal. ¿Qué debo hacer? Esto me hace abandonar el entrenamiento. A ver, Nubia, tú eres la especialista en la materia. Bueno, definitivamente siempre antes de iniciar la actividad física hay que hacer una preparación neuromuscular y al finalizar la actividad física hacer los estiramientos o elongación, ¿ok? Toda esa parte donde tu cuerpo pues se relaja, se estira y tus músculos vuelven a mantener esa forma inicial. Entonces es importante. Si tienes dolencias al día siguiente de hacer ejercicio, probablemente porque no hiciste la preparación neuromuscular o la entrada en calor antes del ejercicio y seguramente al finalizar no hiciste el estiramiento. O probablemente esa persona abusó del primer entrenamiento. También. Que es una de las cosas que suele suceder. Es correcto que hay que calentar, es correcto que uno debería acondicionar el músculo, pero muchas veces lo que se sucede es que en vez de empezar caminando, ya empiezo corriendo. En vez de empezar camino, troto, corro, con el pasar de los días, no es que hoy camino, mañana troto y pasamañana corro, no, porque mi cuerpo no está acondicionado. Es un proceso
progresivo, lento, porque si no sucede eso que está escribiendo esta persona. Hay dolor, mucho dolor. ¿Y qué pasa? Uno abandona lo que quiere hacer. Y lo que dice el doctor es súper importante. De hecho, otro principio que él acaba de nombrar del entrenamiento es la progresividad. Hay que ir progresivamente. Es importante ir de lo simple a lo complejo, ir poco a poco. Si es primera vez que estás iniciando la actividad física, entonces debes ir paso a paso, sin apuro, ¿ok? A tu tiempo, a tu ritmo. Se vuelvan locos. Por aquí seguimos teniendo otra pregunta y nos dicen, ¿cómo saber qué tipo de entrenamiento debo hacer si tengo alguna deficiencia respiratoria? ¿Debo hacer cardio? Creo que es bastante interesante. Una persona que tiene asma, por ejemplo, ¿qué tipo de entrenamiento puede hacer? ¿Puede hacer cardio? Sí puede hacer, o sea, primero, evidentemente, la evaluación médica, ¿ok? Que nos indique qué tan complejo es este tema respiratorio, ¿ok? Puede hacerse algunas pruebas de fuerza también, sería interesante que se las haga, y a partir de allí, pues, puede hacer una actividad física, pero sin que eso genere esa elevación de la respiración al punto que le cueste respirar. Puede hacer caminatas sencillas, sin alterarse, puede ser una forma, o sea, no olvidemos que caminar es un ejercicio excelente, puedes ir poco a poco, puede hacer ejercicios de yoga, pilates, que le permiten también pues mejorar las condiciones físicas y también la respiración. Sí, normalmente estas personas tienen que ir primero a un médico, porque si es una condición asmática, como lo planteaba Gerardo, necesita probablemente de un tratamiento y de una orientación a qué ejercicio, que la natación normalmente es ese tipo de ejercicio físico que debe hacer la persona que tiene asma, pero debe estar orientada siempre por un entrenador. Creo que hay más preguntas. Se prende el bombillo verde, nos vamos a... Así es, tenemos otra pregunta por acá. Son dos preguntas. Una persona por acá nos pregunta, y yo en toda su conversación lo han dicho, pero quieren saber, hacer hincapié en esto muy importante. Yo hago ejercicio, tengo un dolor, pero ¿cuándo saber si este dolor es algo normal o debo ir a un médico? Y la otra pregunta que nos dicen por acá, Nubia y doctor Carlos, es: ¿debo comer antes o después del entrenamiento? O sea, unos minutos antes del entrenamiento debo comer algo, o preferiblemente se deja para después de que finalice el entrenamiento. Buena pregunta. Bueno, la primera pregunta sobre el dolor. Si es un dolor muy agudo, ¿okay? Un dolor que persiste, que ya es una dolencia muscular fuerte, inmediatamente se debe suspender la actividad física e ir con un médico, traumatólogo, fisioterapeuta, para hacer la evaluación. Si es un dolor insoportable, porque una cosa es una dolencia muscular, producto de la práctica deportiva, que hiciste ejercicio, el día siguiente por supuesto vas a sentir ese dolorcito, pues, pero no que sea un dolor que no te deje respirar, que no te deje caminar, o sea, ya ahí hay que ir definitivamente al médico. Es correcto. La segunda pregunta era: ¿cómo antes de la comida o cómo después? Es importante la alimentación, lo hemos conversado hace rato, pues que el plan de alimentación orientado siempre a tu gasto calórico. Es importante comer horas antes de entrenar. Probablemente si no estás acostumbrado a consumir tantos alimentos, y va a depender de la hora que entrenes, porque si entrenas en la mañana, probablemente tu desayuno, luego entrenas. Ahora, si entrenas en la tarde, obviamente ya vienes del almuerzo y seguramente de una merienda. Entonces, hay que evaluar en qué horario estás entrenando, y siempre es importante consumir alimentos, evidentemente, antes de entrenar, y después de entrenar, recuperar también con tu alimentación. ¿Qué tipo de alimentos? ¿Carbohidratos? Sí. ¿Rico en grasas o lípidos? ¿Proteínas? ¿Qué recomiendas? Hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, que desayunan, entrenan temprano y desayunan antes de entrenar, normalmente sus huevos revueltos, aguacate, una porción de aguacate, una porción de carbohidratos, o un pan, una tostada, o una arepita pequeña. Los que tal vez entrenan en la tarde vienen después de una merienda, tal vez un cambur, una fruta. Sería súper interesante pues consumirla antes, y luego pues tu comida post-entrenamiento. Pre-entrenamiento y post-entrenamiento. Sí. Mire, si a usted le duele, y le duele, o sea, nosotros no estamos hechos para tener dolor. Y cuando hay un dolor hay un proceso inflamatorio. Y hay un proceso inflamatorio
que cuando no me permite caminar o no me permite mover un brazo o ando con el cuello torcido, con una tortícolis de esas insoportables, es porque existe una lesión importante. Yo debería parar el ejercicio. Y si eso no se me calma con las primeras medidas que uno toma, que es tomar probablemente un analgésico, yo debo acudir al médico. Algo está más allá de lo normal. Sí. Las personas normalmente lo que hacen es que se toman un analgésico, se ponen cambios de temperatura, calor, frío, y eso debería, o se pueden utilizar cualquiera de esos productos que ustedes ven enfrente, porque el Árnica FC tiene sustancias que producen relajación, cambios de temperatura, que condicionan a que esa inflamación disminuya. Si yo logro eso con los primeros tratamientos básicos, yo debería poder al día siguiente reanudar mi ejercicio de forma lenta, en progresión. No debo ser porque me voy a lesionar otra vez. Totalmente. Pero si el dolor se mantiene, acuda al médico. Ahí pasó algo más grave. Sí, totalmente. Inmediatamente suspender la actividad física y acudir al médico. Sí. No sé si hay otra pregunta. Sí, se prendió 2 veces el bombillo, ¿no? Sí, ahora es que nos quedan acá preguntas, vamos a seleccionar 2 para finalizar esta etapa de preguntas y respuestas, este feedback interesante que hemos tenido el día de hoy. Por acá nos preguntan, ¿qué hay de cierto que hacer ejercicio en las mañanas es perjudicial? ¿Cuál es el mejor horario para hacer ejercicio? Yo creo que yo en la mañana no puedo levantarme a esa hora. Y además, otra pregunta que nos dejan por acá es la siguiente, es ¿cómo evitar que se presenten punzadas al trotar? Esas son las 2 preguntas para finalizar este live. Okay. La primera pregunta, pues, a mí me encanta entrenar en la mañana, me fascina. Creo que es un horario súper, estás despertándote, además que tienes la energía y todo durante el día, pues quedas súper enérgico, obviamente por todo el proceso del entrenamiento. Hay quienes no le gusta entrenar en la mañana, sino en la tarde, bueno, es a gusto de cada quien, claro, precisamente, pero si yo tuviese que escoger un horario, escogería la mañana. Lo interesante de la mañana es que está fresco. Exacto. Y entonces uno no está bajo la inclemencia del sol o del día, y está más fresco para hacer un entrenamiento con mayor intensidad. Ya en la tarde ya uno ha pasado el día, sí, hay un ritmo de vida, hay un biorritmo, y de alguna manera el cuerpo exige más en la tarde y el calor ayuda. Pero en la mañana es perfecto. Lo que sí es que uno debe llevar un patrón, debe tener un método. Es decir, hacer ejercicio no es una cosa que se me ocurrió, es una cosa metódica que tiene que tener una planificación, que la persona tiene que estar decidida que esto se hace todos los días, a la misma hora, con mi misma vestimenta cómoda, que lo hago en la misma ruta y que esa ruta progresivamente la voy aumentando, o que voy a mi gimnasio y me pongo en manos de personas como Nubia que me va dirigiendo. Pero no es, lo que quiero que le quede a la persona que nos está viendo es que esto no es una cosa que se me ocurrió, le pregunté a un amigo y vamos a subir al cerro, a la cúspide, y nos tardamos 5 horas, ¿no? Lo que estás haciendo es maltratando a tu condición física, maltratando a tu cuerpo, exigiendo lo que no es debido. Por eso hay que ponerse en manos de gente como Nubia, que de alguna manera le va a decir a usted cómo es mi proceso progresivo y cuáles son las pautas y parámetros que yo debo seguir para hacer un excelente acondicionamiento físico. Además que es un estilo de vida, o sea, sencillamente hacer ejercicio es un estilo de vida. Y cuando adaptamos ese hábito, vamos a estar saludables y por supuesto vamos a alargar y a prolongar nuestra vida. Esa es la idea. Y más en este momento donde tenemos que mantener un sistema inmunológico alto. Hablaban la otra pregunta que era sobre las punzadas al correr. Sí. Bueno, es importante ver, si te gusta el running, es importante revisar varias cositas. Número 1, si tienes una evaluación de la pisada, probablemente a lo mejor no estás usando un zapato adecuado. La hidratación, importantísimo que evalúes cómo está la hidratación previo a correr, durante y después de correr, cómo estás haciendo esa recuperación. Y como otro tips que te doy o sugerencia,
después de correr te tienes que dar un masaje deportivo con el gel termoactivo de Arnica, que te puedo garantizar que te va a ir fabuloso. Entonces allí te dejo esos 3 tips que puedes revisar a la persona que hizo la pregunta sobre correr. Nubia está enamorada del termoactivo, le gusta. Sí, lo que sucede ahí es que normalmente cuando duelen los músculos es porque yo excedí la condición entre... Lo que pasa es que tendríamos que meternos en una explicación más larga de lo que es el aerobio y el anaerobio, de lo que son los cristales de ácido láctico, etcétera, etcétera. El problema está en que, pocas palabras, me excedí. Yo debo ir progresivamente. Eso es producto del exceso, del no haber acondicionado en forma progresiva y en forma de haberme aplicado sustancias que me van a ayudar, o de tener la ropa adecuada, porque eso también, o la hidratación adecuada, que mi cuerpo me avisa que algo no está sucediendo bien. Es una alerta. Entonces, si a usted le duele, descanse, pare un rato el ejercicio, espere que se le quite el dolor y reanude el proceso otra vez, pero de forma progresiva y orientada. Porque lo que le pasó fue que lo hizo, entre comillas, entiendan bien el sentido de la palabra, lo hizo a lo loco. Simplemente decidí hacerlo y no me orientaba. Es importante. Y también el descanso. Recuerden que el cuerpo necesita recuperarse. Si tú corres y tu cuerpo está acostumbrado a hacer 5K, 3K, 4K, chévere, súper. Pero si de la noche a la mañana decidiste de 5K pasaste a hacer 12, 15K, porque yo hoy me siento que puedo hacer 12, entonces ahí tenemos que revisar el tema de qué tanto tiempo estás corriendo, cómo te estás hidratando en ese tiempo, la alimentación previa a correr, la recuperación después de correr. Entonces todo eso tienes que evaluarlo. Y hablo del running, como también puedo hablar que la gente que le gusta jugar basquetbol, voleibol, fútbol. Entonces todas las prácticas deportivas son maravillosas, pero en todas las prácticas deportivas puede haber alguna lesión, no estamos exentos a ella. Lo importante es qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después del entrenamiento. Acompañarte de una persona que te indique cuál es el procedimiento a seguir, el plan de entrenamiento. Es correcto. Yo creo que si nosotros resumiéramos, yo no sé si hay más preguntas del otro lado, sigue estando la luz roja, lo cual significa de que no hay preguntas. Pero yo quisiera que se llevaran un resumen bien claro. Uno, y nos vamos acompañando los dos para ver si lo... El doctor va a iniciar su actividad física. Okay. En lo que comiencen los gimnasios, él va a estar allá. Te voy a decir algo. Wow, yo doy muchas charlas sobre síndrome metabólico en donde el sedentarismo es parte de lo que no se debe hacer. Y hablo mucho del caminar. La American Heart Association, que es la escuela americana del corazón, habla de que uno debe caminar 300 horas a la semana. Eso son 1 hora diaria durante 5 días. Y las personas siempre dicen, yo no puedo, no tengo tiempo. Y yo me he hecho mucha broma y me digo, pero bueno, si usted ve un edificio, suba bien. No, que el problema de la rodilla, mire, es mejor que le duela un poquito la rodilla y no que se muera de un infarto. Que si bajando es peor igual lo mismo, morir de un infarto y dejar ese ejercicio. A veces decía que había que comprarse una mascota porque las mascotas te obligan a salir. Y yo, eso de iniciar ejercicio me lo voy a llevar en mi bolsillo porque desde que mi mascota se murió, yo he dejado de caminar. Pero tengo que retomarlo, es algo que hoy me llevo ese incentivo de esta conversación que tuve contigo. Yo tengo que empezar a caminar, es parte de la vida el ejercicio del acondicionamiento. La caminata es el más sencillo, después de caminar uno puede empezar a trotar y puedes llegar hasta correr tus 5K, irnos a alguno de estos maratones en los cuales nosotros participamos con nuestro producto Arnica FC. Pero lo importante, ropa cómoda, hidratación, descanso, alimentación, progresión, acompañamiento, acompañamiento. masajes deportivos. ¿Me falta alguno?
implementos adecuados, también es importante. Si voy a hacer una práctica deportiva, me ha ocurrido mucho, y hago un paréntesis porque suelo ahorita hacer ejercicios al aire libre en algunos lugares, normalmente por supuesto temprano, a primera hora, evitando pues muchas personas. Y en una oportunidad, doctor, me ocurrió que estoy haciendo ejercicio y veo a un muchacho que él agarró 2 piedras y yo dije, ¿qué irá a hacer con estas piedras? Pues resulta que él comenzó a hacer elevación lateral de hombros con las piedras. Yo obviamente, pues, casi que me da un colapso allí, porque primero no es el implemento adecuado, no tiene el mismo agarre, el mismo peso. Aparte es una articulación tan delicada como es el hombro, y comprometer una articulación de esa magnitud, yo dije, bueno, definitivamente el chico no sabe lo que está haciendo. Entonces ahí es donde tú te das cuenta de que sí es importante una orientación, que te diga cómo utilizar el implemento, hasta qué rango debes llegar, que te evalúe la postura, que te corrija la postura. Entonces yo invito a todas esas personas que quieren iniciar la actividad física, hasta qué rango debes llegar, que te evalúe la postura, que te corrija la postura. Entonces yo invito a todas esas personas que quieren iniciar la actividad física que busquen asesoría y que también se dejen guiar, porque yo puedo tener un personal trainer y bueno, yo tengo mi personal trainer, pero no le hago caso al personal trainer, no lo escucho, cuando me corrige me molesto. Entonces es importante que también nos dejemos orientar, nos dejemos guiar, porque esa es la mejor manera de mantenernos también saludables. ¿Dónde consigo a Nubia entonces? Exacto. ¿Dónde te consigo? Bueno, yo laboro en el VIP Fitness Center, en Yamín, en el centro Yamín, Altamira. Pues lamentablemente ahorita no estamos laborando, por razones obvias, pero me pueden conseguir a través de mi red social, @NubiaTrainer. Tengo asesorías online, tengo muchas personas que evidentemente por la situación estamos trabajando vía online. Y bueno, siempre me apoyo con videos de mis asesorados, ejecución, porque cuando ya tú más o menos conoces a tu asesorado, a tu cliente, ya tú sabes cómo son sus ejecuciones, sus posturas, y normalmente pues vía online trabajamos así. Vamos evaluando las posturas, vamos evaluando la ejecución de los movimientos, los patrones, y así tú también lo puedes guiar, lo puedes orientar y podemos corregir acá, bajar aquí, subir acá. Entonces es una manera también de guiar a la gente y que se siga manteniendo activa y saludable. Esto es una vida en línea de aquí en adelante. Sí, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta condición del COVID-19, pero yo los invito a que no dejen de hacer ejercicio, no dejen de entrenar, manténganse siempre en contacto con personas como Nubia que los orienten. Ya saben en dónde conseguirla. Y yo les voy a decir que cuando vayan a la farmacia, cuando vayan a comprar esos geles que los van a acondicionar, esos son los colores que tienen que buscar. Totalmente. Azul, amarillo y gris. No se equivoquen, porque es lo que tienen el mejor equilibrio. A Nubia le gusta el gris. Sí. Es lo único que puede ser. Nuestro Árnica FC de verdad que fueron creados para ayudar a ese condicionamiento previo y posterior. Los invito a utilizarlos. Nubia le gusta el gris, que no se les olvide que es el que más le gusta. Y de alguna manera yo me siento muy complacido con esta conversación que tuve contigo, porque nos ayuda a que la gente entienda que hay que cuidarse, de que hay que mantener una condición física para poder llegar lo más lejos posible en este camino que nos toca recorrer. Y ese es el interés de Laboratorios FC, que todas las personas se mantengan de forma saludable. Hoy no nos tomamos ningún medicamento como hacemos normalmente los martes y los jueves por vía oral. Hoy estamos aplicándonos una sustancia, un medicamento o una fórmula que nos va a ayudar a mantener una condición física agradable. Yo creo que ya no hay más preguntas, llegamos al final. No nos gusta llegar al final, pero ni modo, todo tiene su ciclo. Los invitamos para el jueves. ¡Wow! El jueves tenemos un día bien increíble. Tenemos 2 eventos ese día, pero el de primera hora, que es 2 a 3, creo que vamos a hablar de hidratación de piel. Vamos a hablar de otra acción importante de tipo tópica. Fíjense que hoy nos fuimos con tópico, nos vamos con tópico también el jueves. Y la semana que viene seguimos con los ginecourólogos o uroginecólogos hablando de infecciones
y de cistitis, infecciones urinarias y muchas otras enfermedades. La verdad que complacido de todo esto, Laboratorio de FC como siempre adelante en toda la información, y FC Salud les dice hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias y el pase a Gerardo. Así es, doctor, y no se les olvide que este live del día de hoy fue patrocinado por Árnica FC, más alivio, más movimiento. Siempre estamos en pro como laboratorio en decirles no se automediquen, pero hoy no hablamos de ningún medicamento, así que no se autoasesoren, vayan a un personal trainer y cuando tengan algún desgarre muscular utilicen Árnica FC, y si ese dolor es muy fuerte deben acudir a un médico. No se automediquen, vayan a los especialistas para evitar estas molestias musculares. Ya lo saben, todos los martes y jueves estaremos acá en su casa FC Salud, en nuestro espacio donde conversamos con diferentes especialistas para enseñarles a ustedes sobre diferentes patologías y cómo cuidar eso tan importante para nosotros, nuestra salud. Nos vemos hasta el jueves y ya lo saben, tenemos muchos eventos esta y la próxima semana. Hasta luego.